12 y 19 horas. Información y servicio. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo. Así iniciamos esta noche acá en Telediario y justamente ha muerto Fidel Castro, líder o dictador. La historia lo juzgará. Por eso es que esta noche haremos un recorrido recordando esos aspectos importantes de la polémica vida del líder político. Fidel Castro, desde que se conoció su muerte, la noticia corrió como pólvora. Bienvenidos. Muerte de Fidel Castro escribe el final de un polémico líder y dictador que trascendió en la historia. Fidel Castro sobrevivió a los atentados y su régimen a las potencias mundiales. San Pedro Pinula, Jalapa, lugar de estadía de Fidel Castro en Guatemala. Diciembre se aproxima y con él las ventas de trajes típicos para celebrar a la Virgen de Guadalupe. Descuido en celebraciones de convivio son aptos para la trata de personas. Tome sus precauciones si maneja en estado de ebriedad. La ley permite sancionarlo. En el mundo, México e Italia sufren los embates de la naturaleza con lluvia de ceniza volcánica y deslizamientos de tierra. Y en el deporte, finalizó la fase de clasificación de la Liga Nacional y en España, el Madrid sigue a paso firme. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo. Hasta la victoria siempre. El mundo se estremeció con la noticia. Fidel Castro falleció aproximadamente a las 19 horas con 20 minutos del pasado viernes. Sin embargo, la información se hizo oficial un poco antes de llegar la medianoche. Bueno, el pueblo cubano y la comunidad internacional recibieron una de las noticias que sin duda marcará la historia universal de los últimos 2 siglos. Se trata del deceso de Fidel Alejandro Castro Ruiz, un hombre de tan solo 3 meses atrás. Cumplió 90 años de edad. La enfermedad, el agotamiento y su lucha
contra los sistemas políticos le provocaron un desgaste físico que lo obligó a dejar el poder de su país en manos de su hermano Raúl Castro. Castro físicamente deja este mundo, pero su legado para muchos y desacierto para otros queda en los anales de la historia para analizar la situación de la educación, salud de los cubanos y también la controversia contra las grandes potencias del mundo. Y también en el ocaso de la noche del pasado viernes, a sus 90 años de edad, Fidel Castro, pues ícono de la Revolución Cubana, murió y su deceso de inmediato causó reacciones en su natal Cuba y luego pues estremeció al mundo entero. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En cumplimiento de la voluntad expresa del compañero Fidel, sus restos serán cremados en las primeras horas de mañana, sábado 26, la comisión organizadora de los funerales brindará a nuestro pueblo una información detallada sobre la organización del homenaje póstumo que se le tributará al fundador de la Revolución Cubana hasta la victoria, siempre. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo. Querido por unos, odiado por otros. Lo que sí es cierto es que Fidel Castro siempre fue un hombre de polémica. Mientras unos, al conocer la noticia, salieron a las calles a celebrar, otros también, con lágrimas en los ojos, lamentaron la muerte del líder político cubano. Curiosamente, muere en un Black Friday. Fidel Alejandro Castro Ruz nació en Virán, municipio de Cueto, provincia de Holguín, Cuba, el 13 de agosto de 1926. Militar, estadista, revolucionario y político cubano, hijo natural de un migrante gallego, Ángel Castro Arruiz, casado con Lina Ruz, descendiente también de españoles. A los 4 años, Fidel comenzó a estudiar en una pequeña escuela en Virán. Por su destacada inteligencia, sus padres decidieron enviarlo a Santiago de Cuba a la edad de 6 años junto con su hermana Angelita. Finalizó el bachillerato en junio de 1945, junto al que sería su cuñado, Rafael Díaz Blart, su mejor amigo de entonces y después su acérrimo enemigo. Siempre en el 45, ingresó a la Universidad de La Habana, matriculándose en las carreras de Derecho, Derecho Diplomático y Ciencias Sociales, y fue durante su estadía en la universidad donde tuvo acceso a algunas obras literarias que le otorgaron la madurez política.
Fue en la universidad donde dio sus primeros pasos en la vida política. A sus 22 años, en 1948, contrajo matrimonio con Mirta Díaz Balart, estudiante de filosofía de una acomodada familia habanera. Viajando a Nueva York de luna de miel, fue cuando estuvo tentado a ingresar a Harvard para terminar sus estudios. Con Mirta tuvo a su primero de 9 hijos, a Fidel Ángel Castro Díaz Balart. En marzo de 1952, Fidel Castro denunció a Fulgencio Batista, presidente de Cuba, ante un tribunal de urgencia por violar la Constitución por diversos ilícitos en su administración. Los tribunales rechazaron la demanda, por lo que Castro entendió que la lucha armada era la única vía posible para derrocar la dictadura. Y así de intensa fue la vida de Fidel Castro. Pero precisamente se han recopilado 6 facetas importantes para analizar cuál ha sido el hilo de la polémica de este hombre. Encontrar una doctrina militar propia, adaptada a las condiciones de Cuba. Se dio cuenta que el punto de sostenimiento era mediante la formación de una guerrilla, de un poder paralelo, formado por la guerrilla, las organizaciones clandestinas, las organizaciones populares de la Sierra Maestra y de las áreas que fueron liberando. Realmente yo lo tuve en 2 ocasiones delante y quedé tan impresionada que no pude nada más que mirarle su cara, su rostro, sus manos y decir, lo amo. Basta ya de la ilusión. Él proyecta una imagen pública muy atractiva. Y ese es también un don que él tiene, ese carisma que él tiene. Con armas nucleares. Cuba y la revolución cubana. Fidel es el hombre de las E. Es ególatra, egoísta, egocéntrico. Él es una personalidad muy fuerte y muy controvertida. Entonces, yo no creo que él esté, bueno, puede ser que ese día esté tocado por los dioses, como decimos nosotros en lengua, tiene la che. Él vino con esa che. Enciende en los pechos el deseo y las ganas de luchar, de irse a la montaña, empuñar un fusil para tratar de cambiar las cosas. Cuando Fidel dijo volverán, le dijo al pueblo cubano, ustedes los van a traer. Y el pueblo hizo lo que tenía que hacer. Hasta la victoria siempre. ¿Y sabe usted que, por ejemplo, Fidel Castro es considerado como el último líder de la historia socialista? Se ha convertido en todo un referente de la historia. Esta bandera ni bajo ninguna otra podrá venir nadie a inspeccionar nuestro país. El líder cubano Fidel Castro falleció a las 10:29 de la noche del viernes a sus 90 años, según anunció su hermano, el presidente Raúl Castro, en un mensaje televisado. Según dijo, los restos del padre de la Revolución cubana serán cremados durante las primeras horas del sábado en cumplimiento de su voluntad expresa. El último de los protagonistas de la Guerra Fría padecía una grave enfermedad intestinal y desde julio de 2006 tuvo que ceder el poder absoluto del país a su hermano Raúl. La URSS podía haber declarado que una agresión a Cuba era el equivalente a una agresión a la URSS. Podíamos haber hecho un acuerdo militar. Con mano de hierro, Castro gobernó 47 años la isla, pero siguió siendo el máximo líder y guía ideológico del régimen después de que enfermó. De personalidad excepcional, compleja y aplastante, irrumpió en la historia el 1 de enero de 1959, cuando al frente de un ejército de barbudos derrocó al director Fulgencio Batista tras 25 años de lucha en la Sierra Maestra. Acérrimo opositor de Estados Unidos, dirigió los destinos de los cubanos, para unos como padre protector y para otros como un patrón severo, soberbio y mesiánico. Y ante su muerte, el Consejo de Estado de Cuba decretó 9 días
de luto, de duelo nacional por la muerte del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, quien falleció la noche del viernes pasado en La Habana a los 90 años. Durante la vigencia del duelo nacional cesarán las actividades y espectáculos públicos. La bandera permanecerá a media asta. La radio y la televisión mantendrán una programación informativa patriótica histórica. Se informó que el traslado de las cenizas de Fidel Castro desde La Habana, donde residía, hasta Santiago de Cuba, su provincia natal, comenzará el miércoles 30 de noviembre y se prolongará hasta el 3 de diciembre, pues seguirá un recorrido que rememora la Caravana de la Libertad que tuvo lugar en enero del año 1959. Así que ya se ha decretado 9 días de duelo nacional. Y hasta en el año 2006, Fidel Castro pues simbolizó el gobierno en Cuba. Y fue justamente que por problemas de salud decide retirarse del cargo, dejando en su nombre a su hermano Raúl Castro. Y se contaba en 638 los intentos de asesinatos contra él. Según la revista digital cubana, Cuba debate los métodos planeados para matarlos y fueron precisamente múltiples, aunque todos fracasaron, desde francotiradores. Así que también los cubanos de generaciones recientes no durmieron la noche del viernes y madrugada del sábado y lamentaron la muerte de su líder. Cubana, y como se puede sentir cualquier otra persona del país que lo aprecie, me siento muy dolida porque es un hombre que ha hecho por la revolución cubana, por el país, por todo el pueblo cubano, y que para nosotros es un ídolo, es el hombre del siglo, como todos le dicen. Todo el mundo lo queremos y él fue el que hizo esta revolución. Gracias a él tenemos estas cosas y gracias a él podemos estudiar, no tenemos que pagar sus estudios. Nosotros lo que tenemos que prepararnos para lo que nos avecina, porque producto de esa muerte ahora que tiene que sufrir el comandante, ahora nos echan la culpa de muchas cosas, imagínese usted. Y él es único, ¿verdad? Él es único. Y estas fueron las reacciones del pueblo cubano. Bueno, pero hablando siempre del líder político, hasta el año 2006, cuando delegó el gobierno a su hermano Raúl, pues se encontraba ya con 638 los intentos de asesinato contra él, según la revista digital cubana. Bueno, Cuba pues debate los métodos planeados para matarlo. Fueron múltiples, aunque todos fracasaron. Desde francotiradores, explosivos colocados en sus zapatos, veneno inyectado en un puro, hasta una pequeña carga explosiva dentro de una pelota de béisbol, entre otras variantes, añade el medio digital. Indicó también que desde el mismo momento en el que encabezó la triunfante Revolución Cubana en 1959, se comenzó a planear su desaparición física. (19:16) y es así como hemos dado un recorrido destacando los aspectos más relevantes de la vida del polémico líder político Fidel Castro. Quédese con nosotros, volvemos enseguida porque al regresar tenemos más información y seguimos haciendo este recuento de las reacciones que se viven en Cuba. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. Hasta la victoria siempre. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia
para Cuba y para el mundo. Con estas impresionantes imágenes que sin lugar a dudas erizan la piel, hacemos un repaso sobre la polémica vida de Fidel Castro. La historia lo juzgará, líder o dictador. ¿Pero por qué fue polémico? Bueno, por las acciones y los retos que tuvo que tomar ante la lucha cuando precisamente toma Cuba. Aquí le presentamos este recuento. Convencido que el levantamiento armado era la única vía para derrocar al dictador Fulgencio Batista y bajo la influencia de ideas de Marx, Lenin y Martí, Castro participó en la elaboración de un ataque armado contra los cuarteles Moncada de Santiago de Cuba y Carlos Manuel Céspedes de Bayano, ambos en la provincia del Oriente. El 25 de noviembre de 1956 salen de Tuxpan, Veracruz, México, con 82 guerrilleros del movimiento 26 de julio, entre los que se encontraban Fidel Castro, Juan Manuel Márquez, Fausto Obdulio González, Raúl Castro, Juan Almeida Bosque, Camilo Cienfuegos y el argentino Ernesto Che Guevara. Este último se une a la guerrilla en México, huyendo de la represión posterior al derrocamiento del gobierno democrático popular de Jacobo Arbenz Guzmán en Guatemala. Llegan a Playas Las Coloradas del municipio niquero el 2 de diciembre de 1956. Los 82 guerrilleros se enfrentarían a más de 80,000 hombres que conformaban el ejército de Batista. Se internan en la Sierra Maestra, zona de difícil acceso en el oriente cubano. Luego del bombardeo de Alegría y posteriormente al asesinato de varios expedicionarios, el gobierno de Batista difundió la falsa noticia de la muerte de Fidel Castro y sus acompañantes. En 1957 toman el pequeño destacamento militar de La Plata. El 13 de marzo atacan el Palacio Presidencial y toman temporalmente la emisora radial Radio Reloj, muriendo en la acción su líder José Antonio Echeverría. El 28 de mayo se da el combate del Ubero, la primera acción abierta de la guerrilla del M-26-7. El 12 de julio, Fidel Castro, Raúl Chivas y Felipe Panzós firman el Manifiesto de la Sierra Maestra. En 1958, Fidel decide ampliar las operaciones de guerrilla, creando nuevas columnas. Luego de varias batallas, la madrugada del 1 de enero de 1959, las tropas del Segundo Frente Nacional de Escambray entran de forma triunfal en La Habana, ocupando el Palacio Presidencial. Fidel Castro ingresaba de forma paralela en Santiago de Cuba, declarándola capital provisional de ese país y proclamando al magistrado Manuel Urrutia Yeo como presidente de la nación. Temporalmente, Estados Unidos reconoció al gobierno revolucionario. A partir de ese momento, quedó históricamente el 1 de enero de 1959 como el día del triunfo de la Revolución Cubana. Y cuando se conoce la noticia de la muerte de Fidel Castro, en las calles salieron muchos cubanos, muchos a llorar y otros a festejar. Este fue el ambiente en La Habana. Sin embargo, en Miami el ambiente fue otro. Estas son las reacciones de los exiliados, precisamente esos que salieron en contra del rey. La pequeña Habana de Miami era una fiesta. Miles de cubanos en el exilio se lanzaron a las calles en la madrugada del sábado a celebrar la muerte de Fidel Castro. Estamos aquí para celebrar hoy la muerte del diablo de Cuba. 57 años, más de 150,000 muertos desaparecidos por las manos del tirano ese que acaba de morir hoy, Fidel Castro. Somos felices, acabó con mi padre y con mi abuelo. Estoy celebrando porque ellos desde allá arriba se están riendo. De acuerdo, un día como hoy los miles de cubanos comidos por los tiburones ahí en el estrecho de la Florida, tratando de huir de Cuba para tierra de libertad. Un día como hoy estoy contenta porque la bestia, el asesino, está en el infierno. No puedes culpar a los cubanos por celebrar la muerte de Fidel Castro. No era un líder, era un dictador. Se estima que hay 2 millones de cubanos en Estados Unidos y un 68% vive en la Florida. Fidel Castro murió en la noche del viernes a los 90 años.
hasta la victoria siempre. Líder o dictador, las reacciones hablan por sí solas. Lo que sí es cierto es que también aquí en Guatemala hubo reacciones. La Embajada de Cuba en la ciudad de Guatemala rindió un homenaje póstumo a su ícono revolucionario. Decenas de personas llegaron a la Embajada de Cuba, ubicada en la Avenida de las Américas, zona 13, para rendirle un homenaje a Fidel Castro. Entre los asistentes se encontraban los integrantes de la Brigada Médica Cubana en Guatemala. Y esas son las ideas de Fidel, que también se sembraron en Guatemala siguiendo la ruta de Martí en los más de 1000 jóvenes graduados como médicos de Guatemala en la Escuela Latinoamericana de Medicina, que hoy muy temprano fueron a darnos el cariño, su agradecimiento y el homenaje póstumo a nuestro comandante en jefe, que solo decimos que se ha ido físicamente, porque su legado, sus ideas, sus convicciones viven en cada uno de los médicos cubanos, de los trabajadores del sector de la salud, del pueblo, de la juventud cubana. Ciudadanos de otros países latinoamericanos llegaron a la Embajada de Cuba, donde entregaron arreglos florales y se solidarizaron con la población del país caribeño. La tristeza que quedamos todos nosotros que vivimos el periodo de la Revolución Cubana, pero de todas maneras estamos con el sentimiento, al mismo tiempo el sentimiento de que heredamos muchas cosas de lo que es la Revolución Cubana, la persona del Fidel Castro. Entonces ese es el sentimiento que queda, ¿no? O sea, no solo en Cuba, en el mundo entero, ¿no? Centroamérica, Latinoamérica. Ese es el sentimiento que queda. Creo que es una gran lección que nos queda para seguir viendo la historia. Un grupo de guatemaltecos llevaron banderas y colocaron con pétalos de rosa el nombre de Fidel Castro. Como lo ve, estas son reacciones encontradas, unos a favor y otros en contra. La historia misma será quien lo juzgará. Precisamente su trayectoria, su vida, es punto de análisis. Uno de los analistas guatemaltecos se refirió incluso al legado que dejó Fidel Castro para Cuba, Latinoamérica y otras naciones del mundo. Durante casi 5 décadas en que gobernó Cuba, Fidel Castro dejó un legado importante para la historia, consideran expertos. Al lograr, bajo su administración, garantizar el acceso a los derechos de salud, vivienda y educación. Él es el alma intelectual y operativa de una de las revoluciones más significativas del siglo pasado, como es la Revolución Cubana. Él es, diríamos, la encarnación de lo que Antonio Gramsci llama el intelectual orgánico, es decir, un político, un revolucionario, un intelectual. Y es desde ahí que deja un legado sin precedentes. Los logros revolucionarios que se le atribuyen a Fidel Castro no lograron convencer a miles de cubanos que huyeron de la isla para buscar mejores oportunidades, quienes se alegraron de la muerte del comandante. Nosotros creemos que en medio de esas voces de detractores, el espíritu, el legado, el alma que deja a Fidel Castro es única en el mundo, es de talla única, de talla internacional, de talla mundial, porque es un gran líder que deja un gran mensaje. La muerte de Castro genera una sacudida emocional en Cuba para sus partidarios y sus detractores. Es un desafío para el presidente Raúl Castro en estos momentos seguir ese legado histórico que su hermano gesta a través de la revolución, juntamente con el Che y otros personajes, y que esa será la primer, diríamos, tarea política, tanto a nivel interno como externo, porque muere en un contexto, diríamos, de un mundo súper globalizado y en un contexto de nuevas relaciones con un país que históricamente ha bloqueado a la isla. Y ahora la gran pregunta es, ¿qué va a pasar en Cuba? Mientras tanto, como parte del homenaje póstumo que se realizó en la Embajada de Cuba, aquí en Guatemala, pues el embajador dio un emotivo mensaje con el cual se despidió de Fidel Castro, el líder revolucionario.
El embajador de Cuba en Guatemala, Carlos Céspedes, dio a conocer su pesar por la muerte de Fidel Castro durante un homenaje realizado en la tarde de este sábado en las instalaciones de la Embajada de Cuba en la zona 13. Ante la asistencia de aproximadamente 200 personas, Céspedes aseguró que Castro quedará grabado en sus memorias para siempre. Me niego absolutamente a hablar y decir que Fidel ha fallecido. Hombres como Fidel no mueren, hombres como Fidel perduran. Y queremos aquí, los cubanos que nos encontramos, jurar ante ustedes, ante el pueblo de Guatemala, que primero se hundirá la isla en el mar antes que traicionar la gloria que se ha vivido, antes que traicionar a Fidel, antes que traicionar a Raúl. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, venceremos. Fidel, Fidel, Fidel. Aplauso para Fidel. Céspedes solicitó un aplauso para Fidel Castro e invitó a sus compatriotas radicados en Guatemala a continuar trabajando con amor a los ciudadanos. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo. Bueno, ¿ha escuchado usted aquel relato que dice que Fidel Castro vivió en algún momento de su vida acá en Guatemala? Bueno, verdad o mentira, la tradición oral del municipio de San Pedro Pinula, Jalapa, conserva una historia emblemática que se basa en la visita y estadía de Fidel Castro a esa región aproximadamente en el año 1953. En 1950 llegó a San Pedro Pinula, Jalapa, el general dominicano Miguel Ángel Ramírez Alcántara, donde instaló un aserradero y creó la principal fuente de empleo en el lugar. Su misión principal era la Legión del Caribe, que buscaba derrocar a los gobiernos militares y golpistas de las islas caribeñas. Los vecinos de San Pedro Pinula trasladaron entre sus generaciones la historia del doctor Fidel Alejandro Castro Ruz, quien se instaló en la aldea Los Chorros de ese municipio y trabajó en el aserradero, manejaba un camión para arrastrar trozas y un jeep para movilizarse. Describen a Fidel Castro como una persona introvertida, fumaba pipa y su tiempo libre lo dedicaba a la lectura. En ocasiones se reunía con los jóvenes a quienes les enseñaba y mostraba sus destrezas para el manejo de arco y su inseparable rifle. Estos son los vestigios de una vivienda de adobe de 30 metros de frente por 10 de largo, que resguardó a Castro durante 2 periodos de su estadía, uno de 8 meses y uno de 4, desde su llegada en 1953. Recuerda que le gustaba practicar deporte y llegaba a nadar al balneario Los Chorros, donde compartía con los vecinos. San Pedro Pinula, Jalapa, es el ícono referente de los lugares de Guatemala, que goza con su credibilidad histórica, fortalecida con la tradición oral y vestigios de una vivienda, convertidos en mudos testigos de la estadía de Fidel Castro en la tierra del Quetzal. Estamos ya de regreso con más de Telediario y por supuesto llega diciembre y las ventas se encuentran en diferentes calles de la ciudad y precisamente en puntos estratégicos del centro histórico ya están ubicadas las ventas de trajes típicos para niños, esto con motivo de la celebración de la Virgen de Guadalupe que ya se estará dando el próximo 12 de diciembre. El 12
12 de diciembre se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe y como es tradición, muchos guatemaltecos acostumbran a vestir a los pequeños con trajes típicos y visitar el santuario de la Virgen de Guadalupe y así recibir la bendición de la morenita. Los comerciantes que viajan desde el interior del país ya ofrecen los trajes típicos de diferentes regiones. Tenemos precios variando el tipo de traje, hay de 50, 60, hasta 100 o más todavía. Aquí ofrecemos de toda la región de Guatemala, pues de diferentes lugares. Estamos vendiendo trajes típicos de Santiago Atitlán, de departamento de Sololá, estamos de San Pedro, de todos lugares que uno puede encontrar aquí. Lo que la gente busca y le llama la atención son los colores de los trajes. Los colores, las figuras que los trajes llevan, depende del estilo que cada traje contiene. Gorros, chinchines, pitos y todo lo que usted desea para vestir a su hijo o hija este 12 de diciembre lo puede encontrar en este lugar. Es una invitación a toda la población, a todos los que vengan a este parque, pues aquí estamos para servirles frente al portal del comercio. Invito a todos los guatemaltecos que vengan acá, que nos visiten, que tenemos trajes de diferentes lugares y que de diferentes precios también, y estamos a la orden de ellos. Así que ya está todo listo para venerar a la Virgen Morena. Quédese con nosotros, volvemos enseguida. Esto es Telediario. Y previo a iniciar las compras de estrenos y regalos por la Navidad y el Año Nuevo, miles de personas pues ya abarrotan la Sexta Avenida del centro histórico. Este fin de semana, los guatemaltecos salieron a divertirse al paseo de la Sexta. Aunque muchos confirmaron que aún no tienen dinero para iniciar con las compras navideñas, salieron a pasear y disfrutar en familia. Además, no desaprovecharon la oportunidad para subir a los juegos del Festival Navideño del Paseo de la Sexta. Estamos emocionados de ver los juegos. ¿Desde qué horas vino usted con su familia? Estamos desde las 9 de la mañana. ¿Ah, sí? Ya disfrutamos del concierto de los jóvenes que están cantando en el otro extremo. Ajá. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Todo está muy bonito. ¿Y con quiénes vino? Con mi familia, ahorita están montando las ruedas. Sí, con mis nietos y mi hijo. Están esperando montar. ¿Ya se subieron a los juegos? No, ahorita estamos viendo a ver si subimos aquí. La Sexta Avenida es el escenario perfecto para grupos musicales y de teatro que llaman la atención a las familias que pasan por el lugar. Toda una fiesta en la Sexta Avenida. Bueno, quédese con nosotros, regresamos en breve. Somos Tele Super Canal. Definitivamente. Y las extorsiones a buses pareciera ser la historia de nunca acabar. Este fin de semana no fue la excepción. Se presentaron dos casos trágicos en dos puntos diferentes de Misco. En horas de la noche se registró un ataque armado en contra de un microbús en el Boulevard Sur de Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Misco. En el lugar quedó fallecido el piloto Sergio Estuardo Santizo. Bomberos voluntarios trasladaron a una mujer con heridas de bala. Mientras tanto, en el extremo de buses de la colonia 1 de Julio, zona 5 de Misco, fue asesinado a tiros el piloto de un bus de la Ruta 70, quien fue identificado como Jorge Lorenzo Castillo, de 75 años. Según la esposa, salió a las 5:30 de la mañana y lo último que le dijo fue: "Ahí se cuidan, te encargo con mi vida a mi hijo". Según la esposa, hace una semana ella le pidió que dejara ese trabajo, a lo que respondió que esa era toda su vida. Además le dijo: "No tengas pena, pero si me pasa algo, quiero que mi funeral sea alegre, porque mi vida ha sido alegre". Posiblemente el ataque fue porque la semana pasada les cobraron extorsión y este día el bus no tenía la carita pintada que les ponen a quienes ya pagaron. La historia de muchas familias de pilotos que mueren a diario en Guatemala. Bien, de esta manera ponemos punto final a nuestra emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación para que usted inicie su día bien informado a partir de las 6 de la mañana en Telediario al amanecer. Que descansen. Buenas noches.